Sí, muy buenas tardes, Guillermo. Bienvenido, bienvenido el día de hoy a esta entrevista que, como bien sabes, forma parte de una exigencia que como comisión asumimos para poder conocer de manera más personalizada a los 26 candidatos o postulantes que pudieron superar el primer filtro, con el objeto de formar o integrar el Comité de Participación Ciudadana, ¿no? La dinámica es muy sencilla. Tienes 10 minutos para hacer una presentación que nos ayude a entender mejor por qué tú consideras una persona idónea, profesional idóneo, ¿no?, para integrar el Comité de Participación Ciudadana. Inmediatamente después empecé una ronda de preguntas y respuestas que puede alcanzar hasta 20, 30 minutos, poco más si hay necesidad, ¿no?, con el objeto de conocerte un poquito mejor, ¿no? Bienvenido, pues, tienes la voz. Por favor, inicia con tu exposición. 10 minutos. Muchas gracias, buenas tardes. Honorable Comité de Selección del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. La conformación del Sistema Estatal Anticorrupción constituye sin lugar a dudas un avance trascendental en la implementación y fortalecimiento de un andamiaje institucional que permita el establecer principios generales en materia de políticas públicas para prevenir, detectar y sancionar faltas administrativas. Parte importante de los trabajos y las responsabilidades que tendrá el ya mencionado sistema estatal descansará en buena medida en las labores y responsabilidades que asuman los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. La conformación de dicho consejo, tal y como está estipulado en la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, deberá ser por ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción. De igual forma, se pretende que el Consejo de Participación Ciudadana tenga, entre otras funciones, la de constituirse como una instancia de vinculación con organizaciones sociales y académicas. Es justamente en este orden de ideas en el que me permito presentar a ustedes, honorable comité, las razones por las cuales un servidor considera de manera firme y con plena convicción que puede aportar su experiencia, sus conocimientos, dedicación e ímpetu a esta noble tarea y labor. En principio, considero que mi formación como economista me ha dotado de herramientas y habilidades para enfocar el tema de la corrupción desde una óptica muy particular. Considero que sería un análisis un tanto parcial el pretender aislar los matices económicos del problema de la corrupción, más aún en una entidad como la nuestra, que se caracteriza por contar con un amplio potencial económico. Como algunas breves referencias, somos un estado líder en exportaciones, en productividad, en el registro de empleos formales ante el IMSS, y creo que ese tipo de cosas habrá que aquilatarlas en su justa dimensión. Como ha sido ampliamente documentado en diversos estudios, el problema de la corrupción genera altos costos en la actividad económica, costos que serían mayores en entidades federativas que ya gozan de una posición privilegiada, como el caso nuestro, y que por lo mismo los intereses económicos subyacen en el día a día. Caída en el nivel de inversión, un deficiente diseño de la política fiscal, mala aplicación del gasto público, carga regulatoria excesiva y finalmente pérdida de empleos son solo algunas de las nocivas consecuencias que la corrupción genera a nivel económico, provocando también con ello que se inhiba la competitividad. De igual forma, mis habilidades obtenidas a lo largo de mi formación académica abonarían, considero, al necesario diseño e interpretación de indicadores que permitan dar un puntual seguimiento para de esta forma evaluar la pertinencia y el impacto de las políticas públicas en materia de combate a la corrupción. Mi experiencia, por otra parte, como parte del equipo que inició los trabajos en el Poder Ejecutivo en materia de transparencia y acceso a la información, en la Secretaría de la Contraloría y Modernización Administrativa, ahora lo que se conoce como Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, me permitió ciertamente dimensionar no solo la importancia de este tema en la administración pública, sino también el percatarme de los retos a los que se enfrentan los servidores públicos o los sujetos obligados, dicho sea esto, para el cumplimiento de la misma regulación. En esta encomienda nos encargábamos, este equipo que inició los trabajos, de revisar y dar un puntual seguimiento al cumplimiento de lo que era antes la información pública mínima, lo que se conoce ahora como la información pública de oficio,
en la actual regulación. Además, capacitábamos a los diferentes sujetos obligados del Poder Ejecutivo en cuanto al cumplimiento de la ley en la materia, cómo contestar solicitudes de acceso a la información y el debido cumplimiento, como les comento, de la información pública mínima. Por otra parte, considero también una gran ventaja la oportunidad que me da el ser catedrático a nivel universitario, tanto de instituciones públicas como privadas, el poder tomar nota de ese sentimiento que tienen los jóvenes, a veces de apatía, a veces de frustración, pero a veces también en su ánimo de poder colaborar ellos mismos sobre el quehacer gubernamental. Creo que esta situación me pone en una posición pues privilegiada para poder ser parte y poder contribuir a lograr una efectiva vinculación del Consejo de Participación Ciudadana, si ustedes así lo consideran, con la sociedad civil y con la academia, que considero que son puntos o eslabones trascendentales en este esquema. Por último, y con esto concluiría esta breve participación, considero que si queremos realmente provocar este cambio cultural en cuanto a tener un combate a la corrupción frontal con todo lo que ello implica, es necesario mirar a los jóvenes, acompañarlos y ponerlos a ellos en el centro de esta dinámica que ustedes muy amablemente están liderando, para que sean ellos unos aliados incondicionales en nuestro ejercicio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Agradecemos tu exposición, Guillermo. Ahora paso a dar la voz a las personas de esta comisión que interesadas en preguntarte, ¿no? Muchas gracias. Muy buenas tardes, licenciado. Bienvenido a esta comisión. Gracias. Seleccionadora de los integrantes del Consejo del Sistema Anticorrupción en Coahuila. Muchas gracias por estar aquí. Yo le preguntaría, veo que tiene usted un currículum muy importante, en términos de grados académicos, tiene usted una maestría con una especialidad en política pública. Así es. O sea que usted puede ser o podría ser un experto al interior de ese consejo en el desarrollo de políticas públicas que abonen al fortalecimiento o al enfrentamiento de la corrupción en Coahuila. Considerando, me gusta mucho escuchar que está pensando en sus jóvenes alumnos, en los jóvenes, en esa clase de ciudadanos que son pues los que van a hacerse cargo en un futuro de no solamente de Coahuila, sino del mundo entero, ¿no? Entonces, en este sentido, lo felicito, qué bueno que está pensando en ellos. Gracias. Pero preguntarle entonces, ¿cuál sería una política pública importante para reforzar esta parte que le falta a la transparencia, a la ley de transparencia, y que yo considero que es precisamente la ley anticorrupción? Y entonces estaríamos hablando ya de cerrar un círculo, ¿no? Y fortalecer las acciones, los niveles, la participación de los ciudadanos, de las instituciones, de las organizaciones civiles, etcétera, etcétera, en este tema de la anticorrupción. ¿Cuál sería una sola política pública trascendente, importante, impactante, para que nosotros pudiéramos ver el desarrollo real de este sistema en el estado de Coahuila? Claro. Bueno, alguna que se me ocurre creo que es justamente empoderar, darle más participación a la sociedad civil, en particular a los jóvenes, como mencionaba, en el entendido que actualmente las tecnologías de información nos ayudan mucho o nos facilitan mucho la vida, ¿no?, por así decirlo, y en la cual los jóvenes están inmersos justamente en esta dinámica. A lo que voy es que creo que sería importante o sería dar un paso hacia adelante el hecho de que justamente esta parte del acceso a la información sea la sociedad civil quien la evaluara, y se me ocurre a lo mejor que a través de las famosas aplicaciones que actualmente los jóvenes tienen acceso, pues que no sean instancias públicas, o que sí las sean, pero complementar esta evaluación que hacen las instancias públicas sobre el nivel de cumplimiento en materia de transparencia cuando evalúan a otras
entidades públicas o sujetos obligados, pero ¿por qué no aprovechar las tecnologías de información en la cual la sociedad en general y los jóvenes están muy inmersos y que mediante aplicaciones específicas puedan el reportar, el dar seguimiento a qué tanta información están generando, están publicando y con qué claridad se está haciendo por parte de los sujetos obligados? Digo, se me ocurre ese en principio que creo que, insisto, hay que aprovechar las bondades que nos da la tecnología y ponerla al servicio de los ciudadanos. Es decir, sería la participación de los jóvenes en la evaluación. Sería la participación de los jóvenes en la evaluación de la información de los sujetos obligados en la parte esta de transparencia, ¿no? Sí, por así decirlo. Digo que la sociedad civil, incluyendo es. los jóvenes, revisaran, sí, le entendí bien, Así ¿verdad? es, correcto. Excelente, muchas gracias. Por nada. Al revisar el expediente al que tuvimos acceso, encontramos una fortaleza académica muy importante en su persona y mucha práctica para ser observador, para ser fiscalizador. Vemos que tiene capacidad, que tiene experiencia. ¿Cómo llevar esto a formar un equipo multidisciplinario que pueda incidir verdaderamente en el combate de la corrupción? ¿Cuál sería la aportación personal que haría usted? Sí. La experiencia que yo tuve durante 6 años en la administración pública, en el órgano interno de control, por así decirlo, del Poder Ejecutivo, me permitió percatarme de que para lograr un cumplimiento en el área que me tocaba, que era el acceso a la información, es importante el dar seguimiento, el acompañar a los sujetos obligados, refiriéndome al caso particular de la transparencia, y no tanto la parte fiscalizadora, que a lo mejor sí pudiera ser importante, pero dejándolo de lado y apostándole primero a la parte de concientizar, en este caso a los sujetos obligados, acompañarlos en la parte de qué dudas pudieran generar, cómo los podemos resolver, y creo que algo muy similar considero que es en la parte de anticorrupción. Considero que la idea primordial sería el poder primero concientizar, el poder primero generar una cultura efectiva en cuanto al cumplimiento de las leyes, y dejar en una segunda instancia, no porque la considere menos importante, sino creo yo que el cambio cultural vendrá en la medida en que el involucramiento sea más profundo y los diferentes actores que a final de cuentas incidimos directa o indirectamente en este problema de la corrupción, estemos conscientes que va a ser la participación activa por parte nuestra y no un seguimiento de la autoridad la que va a cambiar el rumbo de las cosas. No sé si respondí un poco su pregunta. Tiene la voz Carlos. Gracias. Buenas tardes, Guillermo. Buenas Bienvenido. tardes. Felicidades por participar en este proceso. Muchas gracias. Tiendo a pensar, pero tú me corregirás, que los economistas tienen como una configuración del pensamiento más orientado a pensar en indicadores, ¿sí? Y entonces, me gustaría que nos pudieras decir 2 indicadores, y, a partir de un ejercicio de imaginación que hagamos. Supongamos que te designamos como parte de este consejo y que te designamos por 5 años, por el plazo más largo que hay en este proceso. Que nos digas 2 indicadores que dentro de 5 años, ¿cómo van a cambiar para que la gente pueda creer que efectivamente esto sirvió para algo? ¿Cómo se van a mover? ¿Hacia dónde se van a mover esos indicadores precisos que le hagan sentir a la gente confianza otra vez en las instituciones públicas, que le permitan creer que efectivamente todo esto que estamos haciendo para crear un sistema anticorrupción efectivamente sirve para algo y tiene resultados concretos, que la gente no necesite un spot en la televisión y en el radio, sino que lo pueda ver, ¿sí? Y la segunda cosa que me gustaría que nos pudieras decir, porque veo en tu currículum que hoy eres el responsable académico de 4 carreras en la universidad donde trabajas. Yo también trabajo en una universidad y me queda claro que esto es un trabajo terriblemente absorbente. ¿Cómo harías compatible ese trabajo que hoy tienes y la cantidad de horas que requiere
con el hecho de que te designáramos en este puesto. Ok, muchas gracias. La primera pregunta, bueno, considero que en primera instancia habrá que tomar como evidencia mejores prácticas de otros países en cuanto a indicadores, pero ciertamente sería importante el proponer algunos para el caso nuestro. En primera instancia considero que podría ser un dato útil el que tantas modificaciones o cambios a las leyes surgen a partir de los trabajos del sistema estatal anticorrupción y hacia dónde van encaminados esos cambios. Otro indicador que a mí se me ocurriría el poder sugerir o poner sobre la mesa para tal efecto es el basarnos en los estudios pues, de competitividad que se realiza a nivel estados, por ejemplo el que realiza el IMCO, en ese estudio de competitividad donde clasifica a los estados justamente en base a este indicador, pues uno de los pilares que evalúa es el apartado del buen gobierno de las instituciones y en ellos incluye el de la corrupción, qué tan permanente está esta cuestión. Entonces yo considero que en principio sería enfocarnos hacia datos duros, datos que ya están publicados por organismos externos que nos puedan dar una buena guía o una buena orientación sobre si se estaría haciendo bien el trabajo o si se está haciendo bien hacia dónde encauzarlo. Y yo creo, y a lo mejor mi formación como economista me está traicionando, pero yo creo que toda política pública debe ir encaminada en última instancia, ya sea directa o indirectamente, a mejorar el nivel de vida de la población. Y me queda claro que el nivel de vida influyen o confluyen muchas variables, pero sí es necesario poder identificar, si se puede cuantificar, qué tanto influye el combate a la corrupción en esta parte de la mejora en el nivel de vida. Y la segunda pregunta, ciertamente el trabajo en la academia puede llegar a ser absorbente. Yo considero que en principio de cuentas está el servicio que uno como ciudadano deba de brindar a los demás, y creo que esta noble tarea del Consejo de Participación es eso, es una actitud de servicio principalmente. La idea sería el poder hacer compatibles ambos trabajos, sobre todo haciendo énfasis en la ventaja que daría el seguir teniendo contacto. Yo quiero insistir mucho en esto con la parte de la población joven, que al final de cuentas ellos son una fuente de ideas increíble y muy originales. Y pues obviamente, bueno, eso en la medida de lo posible y viendo la carga de trabajo, pues sí sería cuestión de analizarlo. Pero pues si no, estoy con la mejor disposición de contribuir a mi estado en esta noble tarea por encima de otras cosas. Gracias. Sí, ¿qué tal, Guillermo? Perdón, ¿alguien quiere la palabra, no? Sí, yo también soy economista como tú, Blas también. Pero yo soy un economista renegado. Razón por la cual decidí ser sociólogo. Sin embargo, tengo grandes amigos economistas, ¿no? Y todas las bromas que tú ya conoces sobre los economistas, nos las contamos, ellos también me cuentan bromas sobre los profesores sociólogos, ¿no? Pero una de las cosas que yo valoro mucho del ser economista, ¿no?, es el pensamiento abstracto y modélico que te da la carrera, el entrenamiento, ¿no? Bueno, ahora yo quiero voltear un poco la pregunta que te acaba de hacer Carlos respecto a indicadores a mediano plazo, ¿no?, para plantearte otra situación. Vamos a suponer que nosotros trabajamos en gobierno y tú eres un asesor externo, ¿sí? Y queremos olvídate del Consejo Estatal, etcétera, etcétera. Y te queremos preguntar que en este momento, habida cuenta la experiencia que tú tuviste de 2004 a 2010, ¿no?, dentro de la función pública, que tú nos pudieras decir, te preguntaríamos, dinos, por favor, Guillermo, ¿qué políticas públicas podemos aplicar en este momento para mejorar el trabajo que estamos haciendo? ¿Qué responderías tú? El trabajo, perdón. El trabajo como gobierno estatal que estamos haciendo. En general. En general, sí, en general, sí. Tú puedes escoger alguna área en particular, sí, ¿verdad? En el tema económico yo soy, bueno, si me enfoco claro, en esa parte, yo estoy muy convencido, como lo mencioné hace rato, que somos una entidad, y muchos indicadores así lo dicen,
insisto, referencia en varios rubros: exportaciones, productividad, generación de empleos ante el IMSS. Estamos en los primeros 7 lugares en cuanto a contribución del PIB a nivel estatal respecto al nivel nacional. Yo creo que una política pública, y en alguna ocasión he insistido en eso en algunas de mis publicaciones de artículos de opinión en medios locales, es que yo creo que hace falta difundir esto en la población. A veces la población piensa que somos un estado cualquiera, y bueno, por ahí alguna vez tuvimos en el estado una vocería, por ejemplo, en materia de seguridad pública, ¿no?, donde se informaba los avances en este tema, y yo considero que en materia económica, que son temas a veces complicados cuando no sabemos explicarlos correctamente a la sociedad, creo que es importante que el Estado, o en cualquier Estado en general, creo que más nosotros por la importancia y lo vigoroso que estamos en materia económica, se pudiera contar con una instancia que pudiera, y sea una política pública, comunicarle a la gente cuáles son los avances que tenemos en esta materia, cuáles son los pendientes que ciertamente también tenemos como entidad pública, y de esta manera que la gente pueda un poco dimensionar en realidad cuáles son los retos que tenemos y las bondades que tenemos, la verdad, o la ventaja de vivir en un estado con un alto potencial económico y productivo. Muy bien, ahora te preciso más la pregunta. En el tema de corrupción e impunidad, ¿qué sugerirías? En el tema de corrupción e impunidad, pues yo aquí considero que sería, bueno, en principio de cuentas, y a lo mejor la respuesta lógica sería hacer una revisión exhaustiva en cuanto a la diferente normatividad que tenemos, el poder hacerla homogénea, que pueda conectarse. Y yo insisto mucho en el tema de incluir en esta normativa o en esta legislación que se está generando y se está modificando en estos meses, pues un apartado en el cual se privilegie de alguna u otra forma o se incentive el que realmente podamos hacer un énfasis más preventivo que correctivo en esta parte de la corrupción. Yo quisiera insistir un poco en esto, en la parte de hacer una cultura en el combate a la corrupción, pero siempre privilegiando la parte preventiva, en la parte de ir acompañando a las diferentes instancias sobre cómo hacer las cosas, qué no hacer. Y yo creo que de esta forma, más allá de poner el castigo de antemano, sería como que una manera de ir sumando voluntades a esta tarea. No sé si más o menos. No, si la respondiste. contesté. Te paso el micrófono a Ana Ceci para que te haga otras preguntas. Gracias. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes, Buenas tardes. y bueno, felicidades Gracias. por estar aquí. Y bueno, básicamente, de alguna forma, en sus contestaciones, en sus respuestas en este momento, toca ese tema que para mí son dos bien importantes. Uno, veo su conexión en la parte académica que ya tiene, y me gustaría ver cuáles son la metodología o los procedimientos un poco más específicos para crear esos puentes o esas articulaciones que tenemos que tener con organismos de la sociedad civil, con cámaras empresariales. Esa es una parte. La otra pregunta sería, ¿qué retos visualizas que pueda tener este Consejo de Participación Ciudadana y cómo resolverlos? Okay. Si me permite, puedo empezar por la segunda, si no hay Claro, inconveniente. claro que sí. Creo que uno de los principales retos debería en el sentido de que este consejo pueda estar conformado por una pluralidad, por así decirlo, en cuanto a formaciones tanto académicas como en cuanto a experiencias laborales previas, porque eso le daría pues justamente ese plus a este consejo, el poder dimensionar desde diferentes ópticas las implicaciones diversas en varios campos que tiene la corrupción. A veces, para valorar realmente un problema de corrupción, creo yo, es necesario el poder poner sobre la mesa cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias de este problema en particular, pues para poder tener una valoración más precisa y más amplia. Creo que a lo mejor un principal reto en el Consejo sería, a lo mejor desde su conformación, el que pueda estar conformado por una pluralidad de mentes, de ideas, de formación. Y quizás ya en la parte práctica, sí creo, y con esto paso a la segunda pregunta, el cómo poder lograr una vinculación pues efectiva con la sociedad civil, porque si bien es cierto que este discurso que yo mismo les he
he tenido la oportunidad de compartirles de que es importante el acercar a los jóvenes, pues es importante a toda la sociedad, pero ¿cómo se va a hacer? Y yo creo que es que estos puentes de los cuales usted hablaba, pues deben de empezar por generar la confianza en la ciudadanía, y la confianza se genera, creo, primero a través de compartir información, compartir realmente cuáles son los retos que tenemos sin minimizarlos, sin tratar de disfrazarlos, y en base a esa comunicación que tengamos clara, franca, directa con la sociedad, el poder también compartirles cuáles serían las propuestas que tenemos, cómo ellos podrían sumarse a esa voluntad, cómo nos podrían apoyar, y yo creo que a través de esta pues empatía, si me permiten a lo mejor la expresión, podríamos lograr esa sinergia con ellos, el poder ser francos, poner las cosas en la mesa como son, con los argumentos que tenemos, con la información que hay, ser totalmente abiertos en esa parte, y quizás de esa manera la sociedad pudiera eventualmente, incluyendo cámaras empresariales, el sumarse a esta lucha. Yo pienso que a lo mejor buscar estrategias de comunicación, que en esa parte pues sí considero que no soy un experto, pero comunicación que genere confianza principalmente. Y yo creo que a partir de ahí lo demás se irá dando de manera paulatina. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿No? ¿Sí? ¿No? Muchísimas gracias, Guillermo, por haber estado con nosotros, por haber compartido tu experiencia, tu conocimiento, tu disposición y tu confianza. Enhorabuena. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hacemos un receso entonces. Guillermo, ¿dejaste el CICE o qué? ¿Verdad? ¿Dejaste el CICE? Sigo en la Facultad de Economía, como maestro por horas. En el CICE estuve, ¿cómo está? En el CICE hice la maestría. Y a partir de ahí, pues ya, seguí toda la trayectoria. Gracias a ti.